Julio César, el hombre detrás de la leyenda. Bienvenidos a Viajeros en la Historia, el canal de historia y viajes en el tiempo. Hoy vamos a viajar al mundo antiguo, a conocer a uno de los líderes más importantes de la historia, Julio César. Julio César es conocido por sus victorias militares y por su papel en la expansión del Imperio Romano. Pero su legado incluye mucho más que eso. Fue un reformador político y un líder visionario que llevó a cabo importantes reformas que modernizaron y fortalecieron el Imperio Romano. También fue un orador y escritor talentoso y dejó una huella verdadera en el mundo de la literatura y el arte. Pero la vida de Julio César no fue fácil. Tuvo que enfrentar muchas dificultades y desafíos a lo largo de su carrera. Su ambición y su deseo de poder le valieron muchos enemigos y finalmente llevó a su asesinato. Aunque Julio César murió hace más de 2000 años, su historia y su legado siguen siendo estudiados y admirados en todo el mundo. En este video vamos a conocer más sobre la vida y el legado de Julio César y cómo su historia sigue siendo relevante hoy en día. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para seguir explorando la historia y los viajes en el tiempo con nosotros. En Viajeros de la Historia. El inicio de su carrera política. Julio César nació en el año 100 a.C. y desde su temprana edad demostró un gran talento y una gran ambición política. Después de completar sus estudios, comenzó a escalar los cargos políticos en Roma y rápidamente se convirtió en uno de los líderes más destacados y ambiciosos de la época. En el año 59 a.C., Julio César fue elegido cónsul de Roma y comenzó a llevar a cabo importantes reformas políticas que modernizaron y fortalecieron al Estado. También comenzó a expandir el Imperio Romano a través de la conquista. Llevó a cabo varias campañas militares exitosas. Es conocido por sus victorias en las guerras civiles romana y en la Guerra Gala, que se libró contra los galos, que hoy es Francia. A pesar de sus logros y de su popularidad entre el pueblo romano, Julio César tenía muchos enemigos entre los senadores y otros miembros de la élite política de Roma. Estos enemigos veían a Julio César como una amenaza a su propio poder y estaban preocupados por su creciente influencia y ambición política. A pesar de esto, Julio César continuó ascendiendo en la política romana y se convirtió en una figura cada vez más poderosa y controvertida. Su primera gran oportunidad política llegó cuando fue elegido como edil curul, un cargo importante en el gobierno romano. A pesar de su juventud, Julio César demostró ser un líder capaz y se ganó el respeto y la confianza de sus compañeros y de la población de Roma. Esto le permitió avanzar en su carrera política y poco a poco fue ascendiendo a cargos cada vez más importantes. A medida de que Julio César avanzaba en su carrera, comenzó a desarrollar una gran ambición política y a soñar con alcanzar el poder y el éxito. Esta ambición le llevó a tomar decisiones arriesgadas y a enfrentar muchos desafíos y obstáculos, pero también le permitió alcanzar grandes logros y tener un gran impacto en la historia de Roma. A pesar de que tuvo muchos enemigos y se enfrentó a muchas dificultades a lo largo de su carrera, Julio César siguió adelante con determinación
y finalmente logró convertirse en uno de los líderes más importantes y exitosos de la historia romana. Sus logros como líder. La carrera política de Julio César fue una de las más exitosas de la historia de Roma, y sus logros como líder tuvieron un gran impacto en la historia de este país. Durante su mandato como cónsul, llevó a cabo reformas significativas que modernizaron el sistema político romano y fortalecieron el poder del Estado. También introdujo el calendario juliano, que todavía se utiliza en la actualidad, y promovió el desarrollo de la infraestructura y el comercio en Roma y sus colonias. Estos logros tuvieron un gran impacto en la historia de Roma y ayudaron a fortalecer el poder y la estabilidad del Estado. Además de sus logros políticos, Julio César también tuvo éxito en el campo militar. Es conocido por sus victorias en la Guerra Civil Romana y en la Guerra Gala, que se libró contra los galos en lo que hoy es Francia. También fue el primer romano en cruzar el Rubicón, un pequeño río en el norte de Italia que se consideraba el límite entre el territorio de la República Romana y el territorio extranjero. Esta acción se consideró un acto de traición y llevó al inicio de la Guerra Civil Romana. Julio César también fue un líder visionario y estuvo dispuesto a tomar decisiones difíciles y arriesgadas para lograr sus objetivos. Esto le permitió alcanzar grandes logros y expandir el Imperio Romano, pero también le valió de muchos enemigos y le llevó a enfrentar muchas dificultades durante su carrera. Su habilidad para persuadir y liderar a otros también fue un factor importante en su éxito como líder. Era un orador talentoso y su habilidad para persuadir a otros le permitió alcanzar grandes logros y tener un gran impacto en la historia de Roma. Julio César también fue un líder visionario y estuvo dispuesto a tomar decisiones difíciles y arriesgadas para lograr sus objetivos. En resumen, el legado de Julio César como líder es indudable y sigue siendo relevante y admirado en la actualidad. La conspiración para asesinar a Julio César. La conspiración para asesinar a Julio César fue un complot liderado por un grupo de senadores romanos que querían eliminar a Julio César y detener su ascenso al poder. A pesar de sus logros como líder y de su popularidad entre el pueblo romano, Julio César tenía enemigos entre los senadores y otros miembros de la élite política de Roma. Estos enemigos veían a Julio César como una amenaza a su propio poder y estaban preocupados por su creciente influencia y ambición política. Para llevar a cabo la conspiración, los senadores se aliaron con otros políticos romanos y se apoyaron en el miedo y la desconfianza hacia Julio César para ganar el apoyo de otros. También se aprovecharon de la creciente tensión entre Julio César y el Senado y usaron esta tensión para justificar su plan de eliminar a Julio César. El asesinato de Julio César se llevó a cabo el 15 de marzo del año 44 a.C., mientras Julio César asistía a una reunión del Senado en el edificio de este mismo. Fue atacado por un grupo de senadores armados. Julio César intentó defenderse, pero fue superado por el número de atacantes y finalmente fue asesinado. Su muerte marcó el fin de su carrera y el inicio de un periodo de incertidumbre y conflictos en Roma. Después del asesinato de Julio César, Roma se sumió en un periodo de incertidumbre y conflictos. La muerte de Julio César dejó un vacío de poder en el gobierno romano y muchos lucharon por llenar este vacío. Los senadores que lideraron la conspiración para asesinar a Julio César se esforzaron por establecer su control y restaurar el orden en Roma, pero sus esfuerzos fueron en vano. La muerte de Julio César desató una guerra civil y el inicio de un periodo conocido como la época de las guerras civiles romanas. Consecuencias del asesinato de Julio César. El asesinato de Julio César tuvo un impacto profundo y duradero en Roma
y en la historia del mundo entero. Su muerte marcó el fin de su carrera y el inicio de un periodo de incertidumbre y conflictos en Roma. La muerte de Julio César dejó un vacío de poder en el gobierno romano, y muchos lucharon por llenar este vacío. Los senadores que lideraron la conspiración para asesinar a Julio César se esforzaron por establecer su control y restaurar el orden en Roma, pero sus esfuerzos fueron en vano. La muerte de Julio César desató una guerra civil y el inicio de un periodo conocido como la época de las guerras civiles romanas. Durante las guerras civiles romanas, varios líderes militares y políticos lucharon por el poder y el control de Roma. Uno de los más destacados fue Marco Antonio, uno de los compañeros más cercanos de Julio César y uno de los líderes de su ejército. Marco Antonio se alió con Octavio, el sobrino de Julio César, y juntos lucharon contra otros líderes militares y políticos romanos que buscaban el poder. Finalmente, Octavio y Marco emergieron como los líderes más poderosos de Roma. Después del asesinato de Julio César y el inicio de las guerras civiles romanas, Octavio y Marco emergieron como los líderes más poderosos de Roma. En el año 27 a.C., Octavio se convirtió en el primer emperador romano y tomó el nombre de Augusto. Durante su mandato estableció una monarquía autoritaria, llevó a cabo importantes reformas políticas y económicas que modernizaron y fortalecieron el Imperio Romano. Bajo el liderato de Augusto, experimentó un periodo de paz y prosperidad conocido como el Alto Imperio Romano. Aunque Augusto tenía un poder absoluto, gobernó de manera sabia y justa, y se esforzó por mantener la estabilidad y el orden en Roma y sus colonias. Gracias a su liderazgo y a las reformas que llevó a cabo, el Imperio Romano alcanzó su máximo esplendor y se convirtió en una de las mayores potencias del mundo antiguo. El legado de Julio César. ¿Por qué su historia sigue siendo tan relevante hoy en día? El legado de Julio César es indudable y sigue siendo relevante hoy en día. A pesar de que murió hace más de 2000 años, su historia y su influencia en la historia de Roma siguen siendo estudiadas y admiradas en todo el mundo. Julio César fue uno de los líderes más importantes y exitosos de la historia romana, y sus logros y decisiones tuvieron un gran impacto en la historia del Imperio Romano. Su legado incluye importantes victorias militares y políticas que ayudaron a fortalecer y expandir el Imperio Romano, y también incluye importantes reformas políticas y económicas que modernizaron y mejoraron la vida de los ciudadanos romanos. Aunque Julio César es conocido principalmente por sus logros militares y políticos, también es recordado por su influencia en otras áreas. Fue un gran orador y un escritor talentoso, y dejó una huella duradera en el mundo de la literatura y el arte. Su obra literaria incluye importantes textos históricos y políticos que han sido estudiados y admirados a lo largo de la historia. En resumen, el legado de Julio César es uno de los más duraderos y relevantes de la historia de Roma. Su historia sigue siendo estudiada y admirada en todo el mundo, y su influencia en la historia y la cultura de Roma y del mundo es indudable. Aún hoy en día, Julio César sigue siendo recordado como uno de los grandes líderes de la historia, y sus enseñanzas y lecciones siguen siendo estudiadas y admiradas en todo el mundo. Hemos visto cómo Julio César fue uno de los líderes más importantes y controvertidos de la historia. Su ambición y deseo de poder le valieron muchos enemigos y finalmente llevaron a su asesinato. Pero a pesar de esto, su legado incluye mucho más que sus victorias militares y su papel en la expansión del Imperio Romano. Fue un reformador político y un líder visionario que llevó a cabo importantes reformas que modernizaron y fortalecieron el Imperio Romano. También fue un orador y escritor talentoso y dejó una huella duradera en el mundo de la literatura y el arte. La historia de Julio César sigue siendo relevante hoy en día y es una de las historias que vale la pena conocer.
Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo sobre este importante líder histórico. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir explorando la historia y los viajes en el tiempo con nosotros. Además, estaríamos encantados de leer tus comentarios acerca de esta gran historia en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo.